Muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. El Colegio de Profesionales en Orientación les da la más cordial bienvenida a la charla Mitos y Realidades en torno a la marihuana. Un saludo en nombre de la Junta Directiva y el Programa de Desarrollo Profesional Continuo del Colegio de Profesionales en Orientación. Un agradecimiento a la Fundación Omar Dengo por el alquiler del auditorio para la realización de esta actividad. En la mesa principal nos acompañan el máster Luis Emilio Paniagua Calvo, presidente del Colegio de Profesionales en Orientación, y el doctor Luis Diego Herrera Amiguetti, médico cirujano graduado de la Universidad de Costa Rica, posee especialidades en Psiquiatría General de la Universidad de Boston, Psiquiatría en Niños y Adolescentes de la Universidad de Harvard, Maestría en Salud Pública en la Universidad de Harvard, y fue jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital Nacional de Niños. Actualmente es director de la Clínica Herrera Amiguetti. Seguidamente, tendremos un mensaje de bienvenida a cargo del presidente del Colegio de Profesionales en Orientación, Luis Emilio Paniagua. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que responde a una actividad más del programa de desarrollo profesional del Colegio de Profesionales en Orientación. Un agradecimiento especial al doctor Herrera Amiguetti, con quien he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir también y hablar sobre esta temática de tanta importancia. Muchas gracias también por acompañarnos y por compartir de su conocimiento. Ha dedicado mucho tiempo al estudio científico del tema que hoy nos va a exponer. Entonces, en nombre del colegio le agradezco esta disposición que ha tenido y el acercamiento también a nosotros como disciplina. Esta es la primera actividad de desarrollo profesional que el colegio hace en proyección a la comunidad. La invitación, si ustedes la vieron en Facebook, que por cierto, en buena hora, que causa comentarios y que es motivo de comentarios, ciertamente es un tema, si se quiere, polémico, si se quiere polemizar, no es nuestro enfoque. En realidad es un tema sobre el cual hay que hablar de manera clara, con datos, y exponer justamente mitos y realidades, que es lo que el doctor va a hacer ahora de manera neutral y de manera científica. Les decía que sí es una intención clara del Colegio de Profesionales en Orientación de coadyuvar a las problemáticas sociales. Ciertamente hay otras problemáticas sociales que nos preocupan, como el tema de la violencia, como el tema de la violencia de género y la cantidad de femicidios que hemos experimentado como sociedad, el tema del bullying, el tema del sexting, que también están golpeando nuestros centros educativos y golpeando la sociedad en general. Y esa es una intención, esto es un primer esfuerzo del colegio por proyectarse también a la comunidad, no solo a padres de familia y estudiantes como invitamos en esta oportunidad, sino también a estudiantes en formación, a profesionales en orientación, y que los y las profesionales en orientación de todo el país tengan la oportunidad también de invitar a sus propios padres de familia a ser parte de estas actividades que vamos a desarrollar. Además, como cada una y cada uno de los profesionales en orientación conocen, llevamos a cabo todos los meses diferentes actividades para la actualización y el desarrollo profesional de los y las orientadoras, y agradecerles que tengan la disposición. Hoy es un día complicado de bastante tráfico, ¿verdad? Que eso ha provocado que algunos todavía no puedan llegar, pero vamos a darle curso a la conferencia, agradeciéndoles el esfuerzo que están haciendo por estar acá, porque eso denota también un interés de conocimiento. Y que sepan que los profesionales en orientación en los diferentes centros educativos y los profesionales en orientación en Costa Rica tenemos un papel que no es un papel pasivo, es un papel activo en pro de nuestros estudiantes y en pro también de la sociedad en general. Así que muchas gracias.
Agradecemos las palabras del máster Luis Emilio Paniagua. En este momento daremos inicio a la charla Mitos y realidades en torno a la marihuana, a cargo del doctor Luis Diego Herrera Amiguetti. La exposición del doctor Herrera Amiguetti tendrá una duración de 1 hora y 10 minutos y posteriormente tendremos un espacio de preguntas. Sin más, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación a la Asociación de Orientadores para invitarme a esta actividad y a ustedes por estar presentes aquí en un día de trabajo a estas horas en donde ya todos estamos un poco cansados. Esta charla es algo, como dijo Luis Emilio, que yo he venido preparando, ya la he dado en otros momentos, la he ido preparando conforme voy recabando información y la idea es darles a ustedes una visión general de los aspectos que me parece que son más importantes para que cada uno se forme un criterio con respecto al tema de la marihuana, que cada vez es un tema más actual. Como ustedes saben, hay una corriente a nivel mundial en términos de legalización de la marihuana, tanto para uso médico como para usos recreativos. Y entonces, esto pues ha generado que el tema se discuta y se hable y también está generando un aumento en el consumo importante en diferentes sectores, de tal manera que es un tema de actualidad, que es un tema relevante. Bueno, como les digo, esta revisión del tema de la marihuana, es algo que es una revisión comprensiva. No me voy a quedar en los detalles de tipo fisiológico, bioquímico, que son más complicados, densos y no son tan relevantes para los usos que ustedes puedan dar esta información. Digamos, hasta mi mejor entender, he tratado de usar información científica de fuentes reputables, ¿verdad? No artículos de opinión de internet o artículos de personas que tienen interés, ya sea en contra o a favor de la marihuana, sino como de centros de investigación científica independientes, que son financiados con fondos federales, no por ningún interés en particular, y la mayor parte de la información viene de esas fuentes. También, claro, por supuesto, me fue mucha ayuda el Consejo Científico de Reggae University, ¿verdad?, que ha contribuido mucho a la marihuana, y de su presidente, Bob Marley, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 tipos de marihuana que tenemos en la inmensa mayoría de los países. Está la cannabis sativa, está la cannabis indica y la cannabis ruderalis. Entonces, para efectos de lo que necesitamos saber, se pueden olvidar de la cannabis ruderalis porque esa no tiene propiedades psicoactivas, casi no tiene las propiedades medicinales tampoco, tiene una composición un poco diferente y se utiliza sobre todo para hacer ropa, para hacer sombreros, se usa como cáñamo. Ese es entonces el uso en realidad las que son interesantes es la cannabis sativa y la cannabis indica. Y para efectos de esto, la cannabis sativa es la que tiene el tetrahidrocannabinol, que ahora vamos a nada más decirle THC para acortar la charla, para no tener que decir ese nombre tan largo cada vez que digo THC. Y es el componente fundamental de la sativa. La indica, por el contrario, lo que tiene más es otra cosa que vamos a llamarle CBD, que es cannabidiol. El cannabidiol es el que tiene efecto sobre los receptores cannabinoides que tenemos en el cuerpo. La sativa, que tiene THC, esa es la sustancia psicoactiva que penetra la barrera hematoencefálica y entonces tiene los efectos psicológicos, psicoactivos que le conocemos a la marihuana. Entonces la sativa tiene los dos, que ese es el que nos va a interesar, vamos a hablar de la sativa fundamentalmente, tiene tanto THC como CBD.
en diferentes proporciones, lo cual es muy relevante, pero fundamentalmente el componente principal es el THC. Bueno, aquí lamentablemente esto no funcionó, pero la marihuana es interesante, ¿verdad? Las generaciones más jóvenes están acostumbradas a crecer, han crecido bajo la prohibición de la marihuana. La marihuana no siempre fue prohibida. La marihuana se tiene datos sobre el uso con carbón radioactivo para ver la edad, como desde hace 3.000 a 5.000 años se tienen en algunas tumbas antiquísimas evidencias de que para algún uso tenía la marihuana hace muchísimos años. Y la marihuana se usó para diferentes fines religiosos durante mucho tiempo, medicinales probablemente, y recreativos mucho antes, y era totalmente libre, no había ninguna prohibición. Por ejemplo, en esta pregunta, la prohibición para la marihuana empieza en los Estados Unidos, que es como el que marca la pauta, hasta 1937. Antes de eso, la marihuana era parte de la farmacopea, de los medicamentos que se usaban como cualquier otro medicamento, como la penicilina y la aspirina, etc. Y es en 1937. Entonces, ¿por qué? Esto es fascinante. No puedo entrar en demasiado detalle porque caerían ustedes dormidos aquí del tiempo que nos tomaría llegar a eso, pero lo que ocurrió es que en el primer tercio del siglo pasado hubo una gran inmigración de mexicanos. Esto suena como muy actual, pero una gran inmigración de mexicanos a los Estados Unidos. También había, ¿verdad? Por supuesto, la población negra que había sido traída como esclavos, y los mexicanos estaban acostumbrados por su cultura a usar sustancias alucinógenas y sustancias psicoactivas, entre ellos la marihuana, y entonces no era infrecuente que algunos de ellos usaran marihuana, que muchos de ellos usaran marihuana. Y entonces hubo un movimiento no tan distante a lo que estamos viviendo ahora, que estamos viendo que está pasando en Estados Unidos, de xenofobia contra la población mexicana, por supuesto, hacia la población negra, que ha sido discriminada tradicionalmente, y entonces se hizo una asociación entre el consumo de marihuana y todos los males que la marihuana podría traer con la población inmigrante. Y entonces fue un fenómeno como político, cultural, sociológico, que generó un clima de prohibición de la marihuana que no existía previamente. Diapositiva que tienen aquí es el póster de una película que se filma en 1930, en donde asocia marihuana con sexo perverso, con heroína, con cocaína, con un montón de males y con el asunto de la inmigración. Entonces, la marihuana tiene una historia delictiva que empieza en 1937 y entonces se le ponen impuestos federales por el uso médico, todavía no se prohíbe para uso médico, y sí se le pone una multa por el uso recreativo. Posteriormente, en 1942, ya se retira de la farmacopea, como les digo, y en 1970 se incluye como dentro de lo que se llama el esquema 1 de sustancias que están prohibidas junto con la heroína, la cocaína, el ácido lisérgico, etc. Entonces, esto es muy interesante desde el punto de vista de la historia, de cómo estamos ahora y cómo vemos el tema de la marihuana. Hay una relación muy interesante, inversamente proporcional, entre la percepción de lo dañina que puede hacer la marihuana con respecto al uso. Vean qué interesante que es ustedes. Este color, que no estoy seguro qué es, digamos, vamos a decir que es celeste, ¿verdad? Este es el uso de marihuana durante el año anterior, ¿verdad? Aquí están todos los años, del 1975 al 2013. Esta es la percepción de riesgo y este es el uso, exacto. Entonces, como ustedes ven, cuando aumenta el uso, baja la percepción de riesgo, y eso ha tenido diferentes tendencias que son factores culturales asociados al consumo de marihuana. En estos momentos estamos viendo este despegue en donde hay una percepción menor del riesgo y un aumento del consumo, lo cual solamente tiene sentido. La marihuana, vea, este es el consumo de tabaco y este es el consumo de marihuana, de aquí de 1993 a 2013.
cada vez la marihuana se está consumiendo más y el tabaco menos, y ahora se consume más marihuana que tabaco, por lo menos en la población norteamericana. Ustedes, es muy interesante, cuando yo le pregunto a mis pacientes y muchachos jóvenes que conozco, que qué creen ellos, que cuánto personas fuman marihuana, ustedes, que esta es la próxima diapositiva, ¿cuánto creen ustedes que cuántas personas fuman marihuana en Costa Rica? ¿Cuántos adolescentes fuman marihuana en Costa Rica? De esos porcentajes que están ahí. Levanten la mano los que piensan que un 5%. Los que piensan un 10%. 15%. Ok. 25%. 50%. Okay. La inmensa mayoría piensa que 50%. Es exactamente lo que me contestan los muchachos que les pregunto, que ellos creen que como la mitad de sus contemporáneos fuman marihuana. El Instituto de Adicciones y Farmacodependencia de Costa Rica ha hecho unos estudios seriados desde 2006 de prevalencia e incidencia del consumo de sustancias psicoactivas y de marihuana en Costa Rica. Y estos son los resultados de la última encuesta del 2015. Vean como ustedes ven, fíjense aquí primero nada más, 2015, el 16% de los hombres, el 13.6% de las mujeres, 15.1% en promedio son lo que da la encuesta del IAFA que fuman marihuana durante el último año. Es muchísimo menor que lo que tenemos como la percepción. Digamos que la gente no reporta, no contesta siempre verazmente, porque a la gente no le gusta decir que fuma marihuana en las encuestas, pero no como para que lo subreporte 3 veces, ¿verdad? Definitivamente tenemos una percepción hipertrofiada de lo que es la prevalencia del consumo de la marihuana. Tal vez otra cosa muy interesante en esta diapositiva es esto. Vean ustedes lo que ha pasado a través de los años. En el 2006 era el 6.8 y estamos en el 15.1. Se ha más que duplicado desde la primera encuesta hasta la última en 9 años, y probablemente esa va a ser la tendencia acelerada. Por ejemplo, como patrón de comparación, Estados Unidos estaba como nosotros, como con 15% hace 10 años, ahora está como con 25%. Muy bien, otro dato interesante de la encuesta del IAFA, si uno compara el consumo de hombres y de mujeres, ustedes se dan cuenta que para todos los años, ¿verdad? Desde séptimo a 12º, las mujeres consumen menos que los hombres, menos excepto en séptimo y en 10º. Y uno dice, bueno, ¿qué es ese tan curioso? Aumenta el consumo de marihuana en esos años, y es interesante porque esos años coinciden cuando las mujeres tienen un despegue maduracional con respecto a los hombres, y entonces probablemente socializan con hombres mayores que consumen marihuana y eso les dispara el consumo. Esa es mi hipótesis, porque ocurre en esos años. Entonces vamos a revisar en lo que sigue la charla, algunos, no todos, de lo que digamos yo he llamado como mitos y realidades con respecto a la marihuana. Uno, digamos, luego vamos a ver los datos, pero más o menos los voy a enunciar de una manera que puede ser más o menos sesgada o no, pero el primero, ¿verdad? Y es un producto natural, por lo tanto es inofensivo. Este es un argumento que se usa frecuentemente. Voy a pasarlo rápidamente porque luego vamos a verlos uno por uno. Como se usa para usos médicos, no puede ser tan mala, ¿verdad? Como lo dicen quienes combaten el uso de la marihuana. El otro argumento que ustedes pueden encontrar 100 páginas en internet donde se dice que la marihuana no es adictiva. Es impresionante eso, como son con respecto a otras drogas lícitas e ilícitas, que hay muchas personas, sobre todo los que la consumen, que consideran que favorece la creatividad, el contacto con uno mismo, que le sirve para explorarse uno internamente, digamos, intrapsíquicamente, y puede romper limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, y en ese sentido mejora el funcionamiento del cerebro. Otro argumento es que en todo caso es mejor fumar marihuana que beber guaro, ¿verdad? Es un argumento frecuente, y que la legalización solamente puede traer cosas buenas como la disminución del narcotráfico, la despenalización del consumo recreativo, inofensivo y otras, ¿verdad? Entonces, muy bien, veamos el primer argumento,
que es natural, por lo tanto no puede hacer tanto daño. Esto es muy interesante porque es un argumento que pega muchísimo. Yo lo oigo, o sea, no les exagero, lo oigo tal vez 2 veces por semana en mi consulta. Es un argumento frecuente que usan los muchachos que consumen marihuana y también los padres o algunas otras personas. Entonces, vean, los productos naturales tienen ciertas características. Primero, los productos naturales son sustancias químicas como cualquier otra. La diferencia entre una sustancia natural, digamos, entre una mata de chayote que yo le corto una hoja y una aspirina, no reside en que la mata de chayote tiene sustancias químicas totalmente nuevas, diferentes a lo que tiene la aspirina. Al final son átomos de calcio, magnesio, ¿verdad? Los elementos básicos enlazados de cierta manera, diferente en la mata de chayote que en la aspirina. Pero al final, si yo agarro esa mata de chayote y la empiezo a desmenuzar en sus componentes integrantes, son sustancias que pertenecen todos a los elementos de la tabla de elementos periódicos y con ciertas estructuras. Entonces, los productos naturales, podemos decir lo siguiente: definitivamente yo estoy convencido que hay algunos que sirven para algo, otros no sirven para nada. Hay otros que pueden o no hacer daño, que pueden tener o no efectos secundarios. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben cuál es la sustancia más tóxica que existe en el mundo, que nunca se ha descubierto ninguna sustancia más tóxica. Okay. La sustancia más tóxica es la toxina botulínica, que eso crece en unas bacterias y entonces una toxina que produce unas bacterias es increíblemente poderosa, letal y tóxica, ¿verdad? Bueno, la toxina botulínica es sumamente tóxica y sirve para algo. Sirve para tratar algunos estados de convulsivos, sirve para tratar algunos estados de parálisis espástica muy severos y, bueno, cosméticamente se usa para el Botox, es toxina botulínica que se inyecta en los nervios y entonces los paraliza, en los músculos los paraliza, perdón, y entonces así es como quita las arrugas. Y también sirve para tratar a algunas personas con síndrome de Tourette que tienen tics muy severos, algunos tics vocales, se puede inyectar toxina botulínica en las cuerdas vocales, se puede inyectar en otras partes del cuerpo y entonces paraliza los músculos que producen ese tic y ese es un uso médico de la toxina botulínica. Entonces, esto es un ejemplo de algo que es sumamente natural, absolutamente natural, lo hacen las bacterias, ¿verdad? Es sumamente tóxico y tiene beneficios. También hay sustancias como la marihuana que, en mi concepto, sirve para algo, pero que puede tener consecuencias tóxicas o nocivas. Y luego hay cosas que no sirven para nada y no tienen efectos que tampoco hacen nada, como por ejemplo la homeopatía, ¿verdad? Que es lo más, el producto natural, medicina alternativa, como quieran llamarle, más usado en el mundo, probablemente el más usado definitivamente en Costa Rica. Tenemos 700 años de usar homeopatía, más o menos. Ahora vamos a ver algo sobre la homeopatía. Por ejemplo, la manzanilla, a mi juicio, todo lo que he podido investigar, no hace daño y sirve para algo. Es ligeramente un relajante muscular del músculo liso y puede quitar un poco dolores abdominales y algunas contracturas de tipo digestivo. Entonces, sin embargo, hay una cultura que pertenece como a la, ¿verdad?, a la nueva era y además se compagina muy bien con creencias culturales nuestras de que los productos naturales no pueden ser dañinos y que generalmente son beneficiosos. Además hay como una idea sumamente ingenua. Las compañías que hacen productos naturales hacen billones de dólares. Es como, ¿verdad?, se plantea un asunto como que las compañías farmacéuticas son estas compañías ambiciosas que solamente están detrás del lucro y que las compañías de productos naturales son estas beatíficas, casi como organizaciones caritativas que lo que venden es esta maravilla inofensiva. El negocio de la medicina natural en Estados Unidos está aproximándose a los 40 billones de dólares anuales, ¿verdad? Entonces es un negocio farmacéutico como cualquier otro, nada más que no es regulado. Bueno, una de las cosas que se dice que a mí me hace más gracia, es divertido, y es, por ejemplo, si ese argumento, no, pero es que si esto se usa en la China desde hace miles de años, ¿verdad? Este es un mercado chino con un montón de productos, hierbas y raíces de tipo natural, ¿verdad? Y eso es muy frecuente en la medicina china.
Y la gente lo usa como un argumento poderosísimo. Le dicen a uno, no, pues eso tienen 4000 años de usarlo en la China, ¿cómo no va a servir? Entonces, vean un medicamento, perdón, un producto que viene en una gran cantidad de hierbas chinas medicinales. Se llama la Aristolochia clematitis. Vean qué bonita que es, ¿verdad? Entonces, produce un daño en el riñón irreversible que se llama nefropatía de los Balcanes. Produce esto, es una nefritis intersticial, es una cosa muy severa que ocurre en el riñón y además es un cancerígeno totalmente bien documentado que produce cáncer de hígado, puede producir cáncer de hígado y en las vías urinarias. Y esto es un producto común en las hierbas chinas. Más aún, el enorme progreso que ha tenido China, desde el punto de vista de salud, no es porque están consumiendo más hierbas naturales, es porque están usando la medicina occidental, vacunando a sus niños, dando agua potable, lo que hemos estado haciendo en Occidente durante miles de años, por los cuales tenemos estándares de salud muchísimo mejores que ellos. Y ellos lo están aprendiendo y lo están usando. La gente no está más saludable en China porque esté comiendo Aristolochia clematitis. Entonces, hasta ahí, digamos, con el tema La otra idea es que, como se usa cada vez más como medicina, no puede ser tan mala, ¿verdad? Entonces, esto es ciertamente muy interesante. Cada vez se usa más la marihuana para fines médicos, eso es indiscutible. Que se use cada vez más para fines médicos no quiere decir que todo lo que se dice que sirve, sirva, eso hay que demostrarlo. Pero definitivamente hay un fenómeno acelerado de legalización de la marihuana para usos médicos y para usos recreativos. Vean ustedes aquí, en verde son todos los estados en Estados Unidos donde ya es legal fumar marihuana para divertirse. Y en los azul es donde está ya legalizada la marihuana para fines médicos. Ahora, esto hay que entenderlo bien. Cuando la gente oye esto, cree que es que cualquier indicación de la marihuana para fines médicos está validada. Eso está lejos de ser cierto. El fenómeno es súper interesante. El primer estado que legaliza la marihuana para fines médicos y recreativos es Colorado. Colorado es como el pionero en esto. Para que ustedes se den una idea de cómo está Colorado, de avanzado en esto, si uno suma todos los McDonald's, todos los Starbucks, son menores el número de McDonald's, Starbucks, que dispensarios de marihuana que hay. O sea, hay como una pulpería de marihuana por todo lado, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Ven esto ustedes van a decir, esto me arriesgo un poco. Esto me lo dio mi mamá. Mi mamá se murió hace 10 años, a los 93 años, y tenía esto. Ella era asmática y tenía un tío que era asmático. Y en ese tiempo en Costa Rica se importaba cannabis sativa para tratar el asma. Y entonces las personas hacían té y a veces fumaban también cannabis sativa para tratar el asma porque se suponía que ayudaba para el asma, ¿verdad? Esto es de principios del siglo pasado, finales del siglo antepasado. Luego ya se usaba el cannabidiol en aceite como purificado para diferentes cosas, sobre todo para efectos antiinflamatorios, para espasticidad, para algunas cosas de las cuales ahora se está investigando y se está usando. Cada vez hay más evidencia que para algunas cosas puede servir, pero ahora vamos a ver cuáles hay, ¿verdad? Entonces, con esto del asma, no vayan ustedes ahora a la casa a decir, mira, me dijo el doctor que yo soy asmático, voy a tener que empezar a usar esto, ¿verdad? Eso no se vale. Entonces, ¿cuáles son los usos de la marihuana que están aprobados médicamente por el FDA? El FDA es el organismo que regula la venta legal de medicamentos en Estados Unidos. Hay otros que tienen estatura similar, como el inglés y el canadiense, que son muy respetables. Es un buen estándar, es un criterio bueno. Lo que aprueba el FDA es porque ha evidenciado algo. Entonces, todo lo que aprueba el FDA tiene alguna evidencia científica de que sirve. No todo lo que se vende es aprobado por el FDA, lo cual es muy importante entenderlo. Entonces, por ejemplo, existe esto que se llama el marinol. El marinol
está indicado para la náusea, los vómitos, la pérdida de peso, la anorexia nervosa, por la anorexia sobre todo debida a cáncer o a síndrome de inmunosuficiencia adquirida. Esto es un cannabinoide sintético, o sea, esto es hecho en el laboratorio, es una molécula sintética que no es extraída de las matas de marihuana, sino que lo hacen totalmente en el laboratorio y no tiene ningún otro componente que uno que se llama dronabinol, que tiene estos efectos. Esto está aprobado por el FDA para ser usado para estas indicaciones. Luego tenemos esto que se llama el Sesamet. El Sesamet está aprobado, se vende para los vómitos y la náusea, y contiene una sustancia que se llama novilona, ¿verdad? Y que es otro cannabinoide sintético, exactamente como el otro, pero sí está presente en la marihuana, no sé si me explico. El primero es totalmente sintético y no está en la marihuana, nada más que tiene un efecto que se parece a la marihuana. Este otro sí tiene un componente que lo tiene la marihuana y se vende para estos fines. Este está aprobado también para la venta por el FDA. Luego tenemos el Sativex. Este otro, el Sativex, ese se usa para la espasticidad. Hay personas que tienen enfermedad de Parkinson, ustedes saben que la gente le agarra como un temblor y se pone muy rígida. Hay personas con esclerosis múltiple que se ponen muy rígida. Hay enfermedades neuromusculares en donde la persona, uno de los síntomas más importantes es rigidez, y entonces el Sativex es una mezcla de THC, el compuesto psicoactivo que está en la marihuana cuando la fumamos, y cannabinol, el compuesto que no es psicoactivo, que es el que más se usa para efectos médicos. Lo que hicieron es un compuesto como que tiene 50 y 50, eso es el Sativex. El Sativex no está aprobado por el FDA aún como tiene THC, no ha sido aprobado. Lo último, esto es el último alarido de la farmacopea de la marihuana, es el Epidiolex. Esto es sumamente interesante. Hace muchos años se viene diciendo que la marihuana sirve para la epilepsia, lo cual no ha habido ninguna demostración. Recientemente se demostró que el aceite de cannabidol, no el THC, el aceite de cannabinol sirve para tratar dos tipos muy específicos de epilepsia, que es el Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia, no nos vamos a detener, muy severo, y sobre todo el síndrome de Dravet, en donde un chiquito con síndrome de Dravet puede convulsionar 30, 40 veces al día. Y el Epidiolex les quita las convulsiones, les reduce las convulsiones a 2 al día, 1 al día, a veces se las quita. Entonces es sumamente efectivo. Acaba de ser aprobado por el FDA aceleradamente porque se demostró que existía un uso verdadero basado en evidencia científica. Esto es lo que está documentado, esos son los únicos productos. Cualquier otra cosa, si les dicen que para la migraña, para el autismo, para la depresión, todo eso lo van a encontrar en internet, no hay ninguna evidencia de que sirva para nada de eso, por lo menos no ha sido demostrado. Uno de los usos más interesantes es este es un aceite, que es un aceite que tiene THC y tiene aceite de coco, y entonces es un aceite lubricante que la mujer se la pone en la vagina antes de tener relaciones sexuales, y los que lo producen aseguran que cuando la mujer hace esto tienen orgasmos que duran como 15 minutos. Muy bien, entonces la cannabis sativa es un compuesto complicado, ¿verdad? Tiene 489 compuestos químicos diferentes que se agrupan en 18 clases diferentes. Entonces, es una ingenuidad pensar que cuando alguien está fumándose un pito de marihuana, está jalando THC nada más. Está jalando 489 cosas diferentes. El THC es uno nada más de aproximadamente 100 cannabinoides que se han identificado en las matas de marihuana. El THC es el principal, tiene el 70% de los cannabinoides, el 70%, pero un 30% son otros cannabinoides que todavía no sabemos muy bien qué es lo que hacen, ¿verdad?
Entonces, esa es la marihuana. Cuando alguien fuma marihuana, está ingiriendo todo eso. Y entonces, eso es como sumamente interesante porque el fumar marihuana o usar marihuana para diferentes fines, lo que yo llamo es como un disparo en escopeta, ¿verdad? Cuando ustedes disparan con una escopeta, salen un montón de perdigones. Entonces vean lo que pasa en la cabeza, en un cráneo de una persona cuando le disparan en escopeta. ¿Se dan cuenta el montón de balas que tiene por todo lado? Más o menos eso es fumar marihuana. ¿Qué es lo que pasa? Algunas se pegan en el lugar adecuado, otras se pegan en otros lugares, otros no sabemos en dónde se pegan. Es así, es un disparo en escopeta y entonces en el conjunto tienen los efectos que conocemos. Pero nada más para que ustedes se den una idea, estas son todas las áreas del cerebro donde hay receptores de cannabinoides. Y ahí se pegan los diferentes cannabinoides, no solamente el THC, sino algunos otros de los aproximadamente 100 que hay. Entonces, es el efecto complejo que tiene la marihuana cuando la gente la ingiere, la fuma, la toma, lo que sea, y las variaciones individuales, que a alguno le dio la pálida la primera vez que la tomó y el otro se sintió, ¿verdad?, que era Cristo renacido. Eso depende muchísimo de la susceptibilidad individual y de la complejidad de la molécula de la marihuana. Entonces, conclusiones sobre el argumento médico. Las indicaciones médicas para el uso de la marihuana, comprobadas con grado suficiente de evidencia científica, son para la náusea, el apetito, la espasticidad y 2 tipos de epilepsia muy específicos. En las ocasiones anteriores, su aprobación no quiere decir que sirve mejor que otros medicamentos. Esto es un concepto importantísimo. Lo único que quiere decir es que sirve mejor que placebo. O sea, si la marihuana le quita la náusea a alguien, no es que quiere decir que es mejor que el Gravol para quitar la náusea, quiere decir que es mejor que el placebo. Puede ser que sea mejor que el Gravol en una persona o puede ser que sea peor, pero hay esta idea de que es un medicamento superior para las cosas que está indicado. Para algunas personas lo puede ser, para otras no. El resto de los supuestos usos sigue siendo especulación, eso es muy importante, ¿verdad? La migraña, el autismo, los tics, la depresión, la ansiedad. Entonces, pasemos a esto. La marihuana no es adictiva. Entonces, esto es bien interesante. Esto es de lo más interesante. ¿Cuántos de ustedes piensan que la marihuana es adictiva? Perdón, levanten la mano. Que sí es adictiva. Ok, como la mitad más o menos. ¿Que no es adictiva? Ok, unos pocos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que una sustancia sea adictiva? Esto es complejo, pero hay un sistema que se llama el sistema de recompensa en el sistema nervioso central, que es eso más o menos que están viendo ahí, que va de aquí del tallo cerebral, pasa por un núcleo que se llama el núcleo accumbens y llega a la corteza frontal. ¿Y qué es lo que hace eso? Es que si ustedes piensan ahora en su comida favorita, no sé cuál será, se les va a activar el sistema de recompensa y sienten una cosa placentera. Si ustedes piensan en algo que les gusta mucho hacer, se activa el sistema de recompensa que está basado en una sustancia, el neurotransmisor más importante del sistema de recompensa es una sustancia que se llama dopamina. Y entonces hay una producción de dopamina en este circuito y uno se siente bien. Entonces, ¿cuáles son las características de las sustancias que son adictivas? Las características de las sustancias que son adictivas es que en un tiempo relativamente corto, tiene que ser segundos a minutos, después que uno la ingiere, uno se siente bien de alguna manera, ¿verdad? Piensen en tomarse unos tragos, en fumar marihuana, jalar cocaína, ¿verdad? O sea, todo eso produce una sensación que uno la experimenta como agradable después que la consume. Es el requisito número 1 para que una sustancia sea adictiva. El requisito número 2 para que una sustancia sea adictiva es que cuando esa sustancia se retira, sobre todo si se retira súbitamente, hay una reacción de abstinencia. El cuerpo resiente que se le quitó esa sustancia y empieza con síntomas físicos y psíquicos como náusea, temblor, sudoración, ansiedad, etc. Entonces, ese es el sistema de recompensa. Entonces, la marihuana actúa sobre el circuito de recompensa. Eso está bien documentado, aumenta la producción de dopamina en
en el núcleo accumbens, y en ese sentido funciona igual que otras drogas como la cocaína, etc. Y entonces el uso frecuente de marihuana por mecanismos específicos, que son los receptores de cannabinoides, produce una disminución del umbral de recompensa. Este es un concepto fundamental en adicciones. ¿Qué quiere decir? Si yo obtengo, ¿verdad?, que me moteo con un pito de marihuana, digamos, es muy interesante, los médicos y los investigadores que estudian marihuana hacen cigarros de marihuana que tienen una cantidad exacta de 50 microgramos. Entonces digamos que yo me fumo uno de 50 microgramos y obtengo X estado, ¿verdad? Si yo lo fumo 3 veces por semana, 4 veces por semana, cada vez me va haciendo menos efecto. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Generalmente fumo un poco más para lograr el mismo resultado. Esa es la naturaleza de la tolerancia a las sustancias adictivas. Por eso es que la sal de Andrews no es adictiva. Por eso es que, ¿verdad?, la acetaminofén no es adictiva. Porque uno se la toma y no siente, ¡y qué bueno que sabe este helado! No, uno se toma esas cosas y no tiene ningún efecto euforizante, tranquilizante, relajante inmediato, y además la suspende y no le da una reacción de abstinencia. Entonces esa es la naturaleza de las sustancias adictivas. Entonces, vean qué interesante. ¿Cuáles creen ustedes que es la sustancia más adictiva de esas que están ahí en la pantalla? Heroína, tabaco, por acá, tabaco. Sí, la sustancia más adictiva que hay en efecto es el tabaco. No hay sustancia más adictiva de todas esas que están ahí. Yo he estado a veces dependiente de las papas fritas, pero en general el tabaco es la sustancia más adictiva. ¿Cuánto más adictiva? Hay una manera en donde los investigadores de adicciones determinan qué tan adictiva es una sustancia. Y entonces aquí se los voy a enseñar en la encuesta de hogares de los Estados Unidos del 2013. Entonces ustedes tienen ahí las diferentes drogas: marihuana, alcohol, cocaína, heroína, nicotina. Entonces vean, como usan los investigadores para determinar la adictividad de una sustancia es cuántas personas después que la prueban una vez no pueden dejar de usarla, la siguen usando regularmente. Ese es el criterio que utilizan. Entonces, la marihuana, el 9% de las personas que la usan se queda pegado con la marihuana, sigue usándola regularmente. Alcohol, el 15%, cocaína, el 17%, heroína, el 23%, y nicotina es la más adictiva con el 32%. Esto es sumamente importante por una razón que vamos a explicar más adelante. Ahora, cuando el consumo de marihuana se da durante la adolescencia, aumenta al 17%, ya se le pone a la par del alcohol. Los adolescentes son más susceptibles de quedarse pegados cuando fuman marihuana que los adultos. Si la usan habitualmente, ya el 25% se vuelven dependientes. Muy bien, entonces, ¿es mejor la marihuana que el alcohol? Bueno, esta sí que es una pregunta compleja, esto es algo que se los trae, eso es algo complicado, por las razones que vamos a ver ahora. El alcohol es una sustancia hidrosoluble. Si yo me tomo el alcohol, se diluye en los líquidos que yo tengo, en el agua que yo tengo en mi cuerpo, y se elimina, pasa por un ciclo en el hígado y se elimina por la orina, ¿verdad? Y tiene lo que se llama un metabolismo lineal, que es un metabolismo diferente al que tienen los medicamentos y al que tiene la marihuana. Lo que quiere decir es que se elimina de una manera que es muy predecible en el tiempo. La marihuana es una sustancia poderosamente liposoluble, se acumula en las células grasas. Y entonces tenemos células grasas, obviamente, en la panza, tenemos células grasas en el hígado, tenemos células grasas en el cerebro. El cerebro tiene un montón de células grasas porque la mielina, que es la cubierta que tienen las neuronas, está hecha de una grasa que se llama mielina. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la marihuana, cuando uno la fuma, se absorbe y se queda pegada en las células grasas y luego se va liberando poco a poco. ¿Cuál es la implicación de esto? Y esto no quiere decir que esté hablando a favor o en contra de la marihuana. La implicación es esta. Si usted se toma 4 tragos hoy en la noche,
¿verdad? Y termina de tomárselos a las 12 de la noche, mañana a las 12 del día le hacemos un examen para encontrar a ver si usted tiene alcohol y ya lo eliminó todo. Como 20 miligramos por hora se van eliminando, ¿verdad? Entonces, si usted tiene 20 miligramos, se elimina en 1 hora. Si tiene 40, se eliminan en 2 horas, ¿verdad? Con 80 miligramos, que es estar severamente intoxicado, ¿verdad? Se supone que uno no puede hacer nada con 80 miligramos, no pueden obviamente manejar carro, se elimina en 4 o 5 horas. La marihuana, al ser liposoluble, entonces el efecto pico, que se da en segundos, ese se va en unas cuantas horas, se va relativamente rápido, pero entonces luego se empieza a liberar poquito a poquito, y por eso, si yo me fumo, no digamos 4, me fumo 2 pitos de marihuana hoy en la noche, dentro de 3 semanas me detectan marihuana en la orina, porque se va liberando lentamente. Ya no estoy agudamente intoxicado, pero sigo levemente intoxicado. Este tiene un efecto muy importante porque entonces el mecanismo de acción que tiene el licor es muy diferente al de la marihuana. Eso no lo hace ni mejor ni peor, pero es muy diferente y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué son las características de estas sustancias? La marihuana, perdón, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, deprime. Cuando se usa depresión en el contexto de lo que estoy hablando de neurología, entonces lo que quiere decir esto es que enlentece, que disminuye el tiempo de reacción, ¿de acuerdo? No es que se pone triste la gente, es que enlentece, que disminuye el tiempo de reacción. Entonces, a veces muy a menudo la gente dice, pero ¿qué es eso tan raro? Y cuando yo me tomo un par de tragos me pongo todo contento y me pongo todo, y se me ocurre un montón de cosas buenísimas y todo. Es muy interesante. Lo que ocurre es que lo primero que deprime el licor es la corteza prefrontal, donde están los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso central, que son los frenos del sistema nervioso central. Entonces, cuando yo no he tomado licor, no me atrevo a darle una broma a la mesera. Me meto un par de mechazos y entonces ya le doy la broma a la mesera porque me desinhibí producto de la depresión que me produjo en los mecanismos inhibitorios el licor. Entonces, así, por eso es que el licor al principio desinhibe. Y luego la gente empieza a verse como media tonta y habla enredado y ya no se camina bien, porque el efecto depresor ya pasó de la corteza prefrontal a otras áreas del cerebro, de coordinación motora, de habla, etc. Y entonces se ve el efecto depresor más claramente. La marihuana, como es tan complejo el efecto de la marihuana, por esos 489 sustancias que tiene, hay elementos de la marihuana que son depresores y hay elementos que son estimulantes. Por eso es que hay reacciones tan variables. Hay gente, ¿verdad?, que fuma marihuana y se pone en un estado de nirvana ahí, ¿verdad?, buenísimo y todo paz y todo tranquilo, ¿verdad? Y hay gente que fuma marihuana y le da ataques de pánico, ¿verdad? Y si le da una cosa horrible, ¿verdad?, y se pone paranoide. ¿Por qué produce? Porque a alguna gente la estimula poderosamente de una manera desorganizada y a otra gente la deprime de una manera agradable. Entonces, eso es. ¿Aumenta la mortalidad? Eso es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente bebe licor? Bueno, el alcohol es la causa principal de mortalidad violenta que hay en el mundo y por supuesto que en Costa Rica. O sea, ¿ustedes saben cuántas personas se mueren en Costa Rica producto del consumo de licor al año? Peguen un batazo ahí. Incluyan dentro de esto gente que se muere, digamos, por cirrosis, ¿verdad?, o por cáncer de hígado, porque se le perforó una úlcera, por, digamos, complicaciones médicas, y gente que se muere por accidentes de tránsito en carro o en motocicleta. ¿Cuántos? No importa, no hay quiz después, digan lo que sea. ¿Ah? 80. Sí, 500 al año. 500 al año. ¿Saben cuántas personas se han muerto en Costa Rica por intoxicación con marihuana? 0. ¿Saben cuántos se han muerto en Estados Unidos? 0. No está documentado que la gente se pueda matar a punta de marihuana. Entonces, además la marihuana, como enlentece y pone en ese estado medio beatífico a la gente, entonces la gente no agarra el carro y se pone vaquero ahí a correr, a rayar a gente, sino más bien maneja ahí todo tranquilo. Entonces tiene menos accidentes de tránsito, aunque tienen accidentes de tránsito, como lo vamos a ver después, ¿verdad?
Entonces, bueno, ya esto ya lo dije, si aumenta los accidentes, los aumenta muchísimos. La marihuana aumenta sola, el consumo de marihuana aumenta un poco los accidentes de tránsito. Sí los aumenta, no es inofensiva en ese sentido, pero jamás los aumenta como los accidentes de tránsito. Pero vean qué importante, con alcohol produce más accidentes de tránsito que el alcohol solo o la marihuana solo. O sea, lo peor que se puede hacer es fumar marihuana y beber licor si uno quiere evitar accidentes de tránsito. Aumenta la violencia, el alcohol aumenta la violencia muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. La cantidad, por ejemplo, de agresión hacia las mujeres bajo el efecto del licor, el guaro vaquero que se dan de machetazos o de balazos o lo que tengan a mano es altísimo, ¿verdad? La marihuana no produce aumento en la violencia interpersonal. Está relacionada con la violencia del narcotráfico, que es una violencia terrible, la violencia del narcotráfico, pero no con la violencia interpersonal entre las familias o en las calles, así. Es por la violencia del narcotráfico y ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Ya vimos que es adictiva, un poco menos la marihuana que el licor. ¿Hace el futuro peor de la persona? En los dos casos sí. Las personas que beben licor habitualmente 3 o más veces por semana o fuman marihuana 3 o más veces por semana, terminan menos el colegio, terminan menos en la universidad, ganan menos en los trabajos que tienen, los despiden más de los trabajos, tienen menos ingresos. Eso se dan taco a taco. Daña el cerebro. Las dos sustancias pueden dañar el cerebro. Y esto es para mí lo más importante. O sea, el cerebro debería ser nuestro órgano favorito, ¿verdad? Es el órgano más importante que tendríamos que cuidar más, ¿verdad? No hay órgano más importante que el cerebro. Entonces, vean, este es un estudio sobre el efecto que tiene el consumo habitual de licor sobre el coeficiente intelectual. Entonces, ¿por qué les presento este estudio? Hay muchos estudios. Les presento este estudio porque es de Suecia. Suecia tiene una de las mejores estadísticas de salud de todo el mundo. Los países escandinavos tienen las mejores estadísticas de salud. Y este estudio, como ellos tienen tan buenas estadísticas, incluye a 49,000 personas, hombres, que fueron reclutados para el ejército sueco, que nacieron entre 1951 y 1955, algo así. Entonces, es un estudio poderoso desde el punto de vista estadístico. Y vean ustedes la relación que existe entre consumo de licor e inteligencia. Esto es un poquito enredado. Esto está en estaninas. Entonces, eso quiere decir que se agarra y se divide en 9 porciones. En lugar de una curva normal, se divide en 9 porciones, de tal manera que, digamos, aquí en este grupo, en el grupo, digamos que imagínense que está la gente, esos 49,000 están divididos en 9 grupos, ¿verdad? El 1 son los más vivos, ¿verdad? Estos son los más vivos, estos son los que son menos vivos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el consumo de gramos de licor, ¿verdad? Entonces, entre más licor, disminuye el coeficiente intelectual, y esto es de 49,000 personas. Esto es un dato muy sólido. Aquí es muy difícil que haya un error de interpretación, porque son 49 personas, es una base muy poderosa. Este otro estudio es de mis favoritos por lo siguiente. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, voy a hacerles un resumen de dónde vienen estos datos porque es muy interesante. Los mejores estudios científicos que hay son los estudios longitudinales. Los estudios longitudinales son los estudios en donde yo agarro a un grupo de personas en cierto momento y los sigo a través de los años. Esos son los mejores estudios porque entonces no se enreda uno entre correlación de algo y causalidad. Me explico, uno puede agarrar un estudio, si yo los estudio a ustedes en estos momentos, ¿quiénes de ustedes fuman marihuana o toman alcohol y el coeficiente intelectual que tiene? Puedo hacer ciertas correlaciones, pero puede ser que se explique por un montón de factores que no son causales. Puede ser de otro tipo. Para entender causalidad es necesario hacer estudios longitudinales, otro tipo de estudios. Entonces, en resumen es así, en Nueva Zelanda se hizo un estudio que se llama el estudio longitudinal de
Dunedin, que es la segunda ciudad más grande de Nueva Zelanda. Se agarraron todos los niños que nacieron entre 1973 y 1974. Esto es sumamente importante para que ustedes vean el poder de esta información que les voy a dar. Todos los niños, 1070 y pico niños. Dunedin es una ciudad muy linda, la gente no se va, no emigra, la gente se queda a vivir en Dunedin. Entonces han tenido un seguimiento del 94% de esos niños. Empezaron en el 73, tienen 40 y pico de años, los siguen todos los años con 3 encuestas, pero no es que les miden la estatura, no. O sea, les han medido todo lo que a ustedes se les ocurra, el peso al nacer, las vacunas, si les dio rubiola, si no les dio rubiola, si les fueron hospitalizados, si se quebraron los brazos, a qué edad entraron a la escuela, a qué edad dejaron de orinarse en la cama, el coeficiente intelectual, a qué edad les vino la regla a las muchachas, cuando están más grandes se graduaron del colegio, no se graduaron del colegio, cuál es el trabajo que tienen actualmente, cuánto ganan, cómo está el colesterol, tienen deudas en tarjetas de crédito. Todo eso lo están estudiando a 1073 niños longitudinalmente que tienen 40 y pico de años ahora. Es el estudio más poderoso de desarrollo humano que existe. Y entonces, por supuesto que preguntaron, usted empezó a fumar marihuana, a qué edad fumó, cuánto fumó, etcétera. En Nueva Zelanda es muy aceptado. O sea, en Nueva Zelanda está como Colorado hace 30 años. La gente, nadie niega que si fuma marihuana es como si usted le dijera, ¿usted se toma una cerveza en Costa Rica? Pues claro que sí, no hay ninguna vergüenza con respecto a eso. La gente lo cuenta. Entonces la información además es de muy buena calidad porque no hay un estigma grande con respecto a fumar marihuana. Entonces vean qué interesante. Ellos hicieron para efectos de esto como 3 diagnósticos en 3 momentos diferentes de la vida, ¿verdad? Los participantes del estudio de Dunedin. Entonces hay un primer diagnóstico, hay un segundo diagnóstico, esos son diferentes tiempos, digamos, a los 5 años, a los 25 años, a los 35 años. Entonces aquí tiene una escala que mide coeficiente intelectual, lo que se ha perdido de coeficiente intelectual. Aquí están los que tienen dependencia en el primer momento. Aquí están los que tienen dependencia en el segundo momento y aquí tienen los que están dependencia en el tercer momento. O sea, estos son los que tuvieron dependencia nada más en el primer diagnóstico, ¿me explico? Y ya abandonaron el uso de marihuana. Este grupo la tenía aquí y la tenía aquí. Y este grupo seguía fumando marihuana y había empezado aquí, seguía aquí y seguía ahí. El grupo que usa marihuana durante todo el periodo de investigación pierde como 8 puntos de coeficiente intelectual con el grupo que no usa marihuana, ¿verdad? Esto es un estudio poderosísimo, esto es sumamente relevante. Esto es uso regular, de 3 veces por semana. Esto no es el que se fuma un pito de marihuana una vez al mes, esto es uso regular habitual de marihuana. Bueno, entonces, véanlo de otra manera, es el mismo estudio, los mismos datos. Estos son los que usaron marihuana infrecuentemente cuando tenían, digamos, hasta la edad de 38 años, los entrevistaron a los 38 años, los que usaban marihuana infrecuentemente. Aquí están los que usaban marihuana frecuentemente, ¿verdad? Tienen una caída mucho más grande del coeficiente intelectual, los que usaban marihuana frecuentemente, e interesantemente, los que más usaron marihuana empezaron con un coeficiente intelectual un poco más bajo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una investigadora norteamericana que estudia el cerebro con imágenes muy complejas, lo que se llama resonancia magnética funcional, y entonces ustedes han visto que el cerebro es así como arrugadillo, ¿verdad? Y entonces resulta, eso se llaman circunvoluciones. El grado de circunvolución, qué tan complejas son las circunvoluciones, se correlaciona con el coeficiente intelectual, y entonces lo que ocurre es que la marihuana aplana las circunvoluciones. En los muchachos que fuman marihuana habitualmente les aplana, eso se llama un aplanamiento de la girificación, y esa es la razón y la documentación científica de por qué la marihuana produce una reducción del coeficiente intelectual al igual que el licor. Al igual que el licor, los dos producen daño cerebral. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos de todo esto? Y esto es importante. El efecto de la marihuana con alta concentración de THC puede ser que el efecto no sea el mismo. Entonces me voy a ir aquí un poco adelante para que ustedes vean esto. Vean cómo ha ido aumentando la concentración de THC en la marihuana, como ahora la modifican con técnicas de
cultivo hidropónico y modificación genética, así como hacen tomates que no se le pegan los gusanos y cosas así, hacen marihuana que tiene concentraciones muchísimo más altas de THC. Entonces, vea, la marihuana que se fumaba cuando yo tenía 15 años tenía 4%, 4% de THC. La marihuana que se fuma ahora, en el 2014, el promedio de las muestras recolectadas en Estados Unidos es del 12%. Se han encontrado muestras que tienen hasta 30%. O sea, imagínense nada más el 12%. Eso es 4 veces más la sustancia psicoactiva que tenían hace 50 años. Imagínense, piensen que el licor, que un trago de licor tenga 3 veces más la cantidad de licor que tiene ahora, el efecto que tendría. ¿Verdad? Es una droga diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien fuma marihuana que anda por alrededor del 12-15%, alucina, todo el mundo alucina. Y la marihuana no se ha visto como una droga alucinógena habitualmente, alguna gente alucina, pero poca. Pero cuando se fuma marihuana con alta concentración de THC, la gente alucina. Es una droga diferente. Todos los estudios que yo les he enseñado es con marihuana de baja concentración de THC. No tenemos estudios todavía publicados de qué es el efecto de la marihuana con alta concentración. Entonces, eso no sabemos. La otra cosa es que la modifican químicamente para que tenga más proporción de THC y menos de CBD, que es la parte médica, la parte que afecta el cuerpo, que no llega al cerebro. Y vean cómo está cambiando eso. Esta es la proporción que existe THC-CBD. Cuando, ¿verdad? En 1995 era prácticamente la misma proporción, un poquito más, 60%, llegó como a 70%, y ahora es 80 veces más THC por unidad de CBD, la marihuana esta que se está consumiendo ahora. Es otra cosa, no es lo mismo, inclusive para los argumentos medicinales. Entonces, bueno, eso no les voy a repetir, este es un estudio que documenta exactamente lo mismo. La otra cosa que es muy importante, pero este es como uno de los mensajes más importantes. La marihuana, cuando se consume muy tempranamente, en adolescentes, jóvenes, que son, digamos a decir, de 12 a 15 años, aumenta como 3 veces el riesgo de desarrollar una esquizofrenia, un trastorno psicótico. ¿Por qué? Porque el cerebro de los adolescentes es algo que está en construcción, algo que está, el cerebro, hay dos edades en el ser humano en donde el cerebro cambia más, como entre los 2 a los 4 años, por eso es que los chiquitos se vuelven tan inteligentes y desarrollan como 50.000 palabras más y hacen ese montón de cosas más, porque el cerebro crece aceleradamente, y en los adolescentes que desarrollan mucho mayor capacidad de abstracción, hacer hipótesis, pensamiento abstracto, etc. Entonces el cerebro del adolescente está en un periodo de cambio enorme, ¿verdad? Ahora tenemos técnicas para ver qué es lo que pasa en el cerebro. Esto es una técnica muy interesante que se usa, que se llama tensor por difusión, pero entonces lo que ocurre es que el cerebro madura hasta los 20 años de edad por lo menos, se cree que como hasta los 30 probablemente, pero cuando madura más aceleradamente, cuando cambia más aceleradamente, es entre los 12 a los 15 años. Entonces consumir marihuana en esa edad aumenta el riesgo de psicosis. ¿Qué es la psicosis, verdad? La psicosis es una alteración muy importante del pensamiento y de la percepción, en donde lo que ocurre es que la persona pierde contacto con la realidad, su pensamiento es desorganizado, puede tener alucinaciones, puede tener ideas delirantes, se comporta de manera muy rara, las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, y el síndrome más severo que tiene psicosis como síntoma principal es la esquizofrenia. Entonces, lo que sabemos ahora, que hay mucha investigación, es que el THC puede precipitar psicosis en personas vulnerables. ¿Qué son personas vulnerables? Las que tienen historia familiar de esquizofrenia en sus familias. Si alguien tiene historia familiar de esquizofrenia y fuma marihuana, es como que está jugando con una pistola chocha. El riesgo de enfermarse severamente de una enfermedad incurable, que es la esquizofrenia, es altísimo. El THC hace que las personas con psicosis, que ya tienen psicosis, tengan mucho más recaídas, y también que las personas que tienen psicosis tengan más riesgo de hacerse dependientes del THC. Esto es un poquito complicado, pero para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Esto no es, o sea, yo no quiero asustarlos, pero es que es importante tener el balance. O sea,
¿cómo decirle? En términos de salud pública, el daño que hace el licor es mucho mayor que el que ha hecho la marihuana. Nada más que el que hace la marihuana no es inofensivo. No es sencillamente como, bueno, como el guaro hace tanto daño, fumemos marihuana. No, la marihuana tiene consecuencias importantes que no pueden ser dejadas de lado. Y se pueden hacer más complicadas por lo que les digo de la concentración. Entonces, vea, esto es algo muy complicado, pero básicamente hay una enzima, ¿okay? Hay una enzima que es muy importante en el metabolismo del cerebro y que tiene que ver con que las personas puedan desarrollar psicosis o no puedan desarrollar psicosis. Esa enzima tiene variantes genéticas, digamos, la misma enzima, imagínense como que es, ¿verdad? Es la misma marca de leche, pero hay como tres, ¿verdad? La que tiene 2% de grasa, la que tiene, bueno, imagínense que hay 3 variantes de esa enzima, ¿verdad? Entonces hay una que tiene metionina, una que tiene valina-metionina y otra que tiene valina-valina. Entonces, si un adolescente tiene la forma genética de esa enzima, que es valina-valina, tiene 3 veces más riesgo de desarrollar una psicosis si fuma marihuana. ¿Y quién lo sabe? Nadie lo sabe. La única pista es si se tiene historia familiar de enfermedad mental. Por otro lado, está saliendo la marihuana sintética, es lo que se ha llamado K2, Spice, Popurrí, diferentes nombres. Esto es marihuana sintética, esto no es marihuana. Lo que agarran es que cogen unos compuestos sintéticos que no se sabe ni muy bien cuáles son porque los cambian todo el tiempo y se lo echan ahí como a matas de chayote seco y lo venden como marihuana en las calles. Es baratísimo, entonces la gente con menos recursos lo consume más. Hay una epidemia de esto, 14 personas murieron en New York recientemente, es cuando hubo una epidemia porque vendieron un montón de K2 y los muchachos pueden comprar esto pensando que están haciendo un buen negocio. Si la gente fuma marihuana y toma licor, que es un problema, vean qué interesante, en Australia la gente que fuma marihuana generalmente no toma licor. En Estados Unidos es frecuente que la gente que fuma marihuana tome licor. En Costa Rica yo creo que es muy frecuente que la gente que fuma marihuana toma licor. No estoy dando una receta, pero lo peor es tomar licor y luego fumar marihuana, porque no se dan idea, cuando están muy intoxicados no tienen la menor idea de cuánto fuman. Cuando fuman marihuana se ponen más tranquilos y beben menos guaro. Entonces, no es como que estoy diciendo ese es el orden en que hay que hacerlo, pero así es como funciona. Entonces la pálida les da más frecuente cuando combinan. Y ven qué impresionante, desde que se legalizó el uso recreativo de la marihuana, se ha documentado un aumento de accidentes fatales de tránsito por el uso simultáneo de las 2 drogas, el alcohol. El 44% de los accidentes letales en el estado de Washington son por la combinación de ambas drogas. También desde la legalización en Washington, el aumento de accidentes por alcohol y marihuana ha aumentado, no letales, accidentes comunes y corrientes sin que nadie se muera, 15% por año. En el 2016, que esos son los datos más recientes que se tiene, los accidentes en que había alcohol, OH es alcohol, y THC fue 2 veces más que los accidentes con solamente THC y 5 veces más frecuentes que los que solamente tenían THC. Entonces, ven qué interesante, el 53% de los choferes en Estados Unidos, los muchachos pueden empezar a manejar a los 16 años con permiso. Los muchachos entre 16 a 20 años que manejan automóvil, ellos piensan en las encuestas que manejan mejor cuando están con marihuana. Y por supuesto, están teniendo una cantidad enorme de accidentes de tránsito. Cuando se hacen más grandes, baja como un 17%. Entonces, vean lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es esto, ¿verdad? Que vean, polydrug, ¿verdad? Que varias sustancias al mismo tiempo. Los muchachos están usando, las personas están usando más alcohol, marihuana y otras drogas conjuntamente y eso está aumentando, disparando los accidentes de tránsito. Entonces el asunto se vuelve muy complejo. Entonces, para terminar, ¿qué pasa con la legalización, ¿verdad? Aquí ha habido iniciativas creo que en la administración transanterior de Laura Chinchilla, creo que un diputado quería hacer una ley para legalizar la marihuana en Costa Rica, el cultivo de la marihuana para usos médicos. Entonces, el argumento de ellos es que trae ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, tiene un impacto sobre el narcotráfico, definitivamente tiene un impacto sobre el narcotráfico, pero nada más vean esto. Pensar que, imagínense que se elimina totalmente el consumo ilegal de marihuana, totalmente se elimina. Nadie consume marihuana ilegal porque es legal.
¿En cuánto se elimina la violencia asociada al narcotráfico? En un 40%, porque el otro 60% es por cocaína, por heroína y por otras sustancias ilícitas. Entonces, claro que se tiene un impacto, pero hay una idea como que eliminamos legalizamos la marihuana y se acaba la violencia asociada al narcotráfico. Eso no va a ocurrir. Luego, perdón, hay beneficios fiscales, ¿verdad? Porque si se legaliza, entonces se pone impuestos sobre la venta de marihuana, eso se capitaliza y eso se puede invertir, por ejemplo, en prevención del consumo de marihuana, como se hace en algunos países. El país más exitoso en eso ha sido Portugal. Yo quisiera ver que en Costa Rica eso se haga, que realmente se recolecten los impuestos y que se usen para la prevención. Eso realmente hay que tener mucha disciplina fiscal. La otra cosa es que la guerra a las drogas ha sido increíblemente inefectiva, ha sido costosa, se han gastado billones de dólares en combatir las drogas y va para arriba. La guerra contra las drogas no sirve para nada, es un fracaso total del gobierno norteamericano y de los gobiernos que tratan de hacerlo. La marihuana no es un portón a otras drogas, el que es un portón para otras drogas es el tabaco. Cuando empiezan a fumar tabaco, empiezan a tomar licor y a fumar marihuana después. La marihuana no hace que fumen tabaco y que beban licor, es el tabaco el que desencadena eso. Si queremos prevenir el consumo de marihuana y de licor, controlemos el tabaco. Y luego el otro argumento es que como está prohibido el consumo de marihuana, es muy difícil hacer investigación médica científica, es muy difícil, porque le den a uno un permiso para investigar con marihuana, es muy difícil. Si se legaliza, eso se avanzaría mucho más rápido y tendría yo cosas más seguras que decirles en una charla como esta. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, una de las desventajas que a mí me preocupa es que puede producirse como un destape, ¿verdad? Un uso indiscriminado y acentuado en niños y tener intoxicaciones, ¿verdad? Puede inducir el consumo temprano en los adolescentes, precipitando episodios psicóticos, y puede alterar el desarrollo neurológico en formas que no entendemos, porque todavía no entendemos muy bien qué hace esas 489 cosas que tiene la marihuana. Y podría aumentar el número de accidentes de tránsito si la gente lo combina con licor, ¿verdad? Entonces, esas son como las desventajas. En Colorado, ustedes entran a cualquiera de estos dispensarios, que hay más que McDonald's y Starbucks juntos, y ustedes agarran y está guindado así, y ustedes bajan una bolsita de estas, esta es marihuana comestible en forma de gomitas, ahí dice la concentración que tiene y todo, más o menos 2 gomitas es como un pito de marihuana, y entonces eso se ha vuelto una cosa, el uso recreativo. Entonces esta es nada más una cita del New York Times de hace algunos meses que me llamó la atención, es como graciosa, pero bueno, o sea, se está volviendo una cosa como muy corriente y se está intoxicando la gente, etcétera. Quisiera hacer énfasis en lo último que nos dice el doctor, la formación. Y los profesionales en orientación estamos capacitados para promover y favorecer herramientas en nuestros estudiantes o en las personas con las que tenemos contacto para una toma de decisiones informada. Agradecer la participación, agradecerle al doctor Herrera Amiguetti por sus aportes nuevamente. A los colegas orientadores que nos acompañan, les invitamos a seguir participando de las actividades académicas del Programa de Desarrollo Profesional. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación y les invitamos a un pequeño refrigerio. Muy buenas noches.